Bueno, ustedes disculpen la carraspera. Ya llegó el tiempo de las cachuchas. Ahora estamos ahora sí se está sintiendo la proximidad del invierno. Este otoño ya empieza a darnos avisos. Y qué bueno, porque todavía no es tiempo de chamarra. La verdad es que todavía no es para tanto. Pero ya es tiempo de cachuchas, porque pues cuando uno trae las lonas a la vista, se requiere definitivamente de un buen cachuchazo. Benditas cachuchas, aquí están ya. Como se dice aquí, haciéndonos el paro. Pues vamos a empezar un programa en un minutito más, dedicado a este, digamos, programa o esfuerzo internacional de crear conciencia acerca de el HIV y el SIDA. Para lo cual yo voy a usar referencias muy distintas a las convencionales, a las oficiales, sobre todo en honor a quien fue uno de los grandes rebeldes, digamos, acerca del tema, el doctor Roberto Giraldo, a quien conocí personalmente, que visitó Ensenada, y de cuya entrevista que sacamos en mi programa de televisión, guardo algunos cassettes que voy a tratar de rescatar, que en algún archivo tengo por ahí, para ver si me lo digitalizan, y a ver si compartimos esa información también, pues ahora por las redes, ¿no? Siempre y cuando pues no termine, ya sabe usted, vetada. Pero hoy vamos a hablar de un tema que no solamente corresponde a quienes salieron HIV positivos o positivos a SIDA, quienes ya les evolucionó este síndrome, sino vamos a platicar de que esto le está sucediendo a gente que no tiene SIDA. Y tiene mucho que ver con lo que hoy se está viviendo alrededor de esta pandemia. Ya en los años 80 y 90, maestros, médicos, investigadores como Roberto Giraldo, pues estaban anticipando muchas cosas y señalando muchos errores que, como nunca aprendemos, se están cometiendo hoy día. O sea, nadie está leyendo, digamos, a estos ya clásicos, ¿no? Pero bueno, pues esto será el tema en este uno más de la hora sana de la semana. Espero que aportemos el día de hoy mucha cultura acerca no solamente del problema en sí mismo, sino de todo lo que es el sistema inmunológico, que es lo que está involucrado a final de cuentas en esto, asociado también a un estilo de vida, y qué parte del estilo de vida es la que puede pues afectar, dañar, predisponer, ¿verdad? Y cómo resolver esto, o sea, cómo hacerle. Nos ha tocado pues ver crecer esto, acompañar el crecimiento del HIV y SIDA aquí en México, y hemos tenido la oportunidad de coadyuvar, digamos, para que algunas personas que se encontraron en esta situación mejoraran o salieran adelante, ¿no? Entonces, y nos apoyamos mucho, precisamente, antes de conocerlo personalmente, en los descubrimientos del doctor Roberto Giraldo, ¿no? Ni hablar. Muy bien, pues ya nos están identificando en la 92.9 FM Amor Mío, la estación, digamos, que domicilia a este programa. Muchas gracias, pues estamos ya en uno más de la hora sana de la semana. Una gentil cortesía de la Milpa Central Naturista, que le atiende en Avenida Espinosa entre Segunda y Tercera, de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 10 a 7, domingos de 12 a 4, y también a los teléfonos 646-176-1005, 176-1040, en las redes lamilpa.mx en Facebook y en Instagram @lamilpacentral. Servicio a domicilio y servicio a todo el orbe. Y también, por supuesto, lo que ha distinguido a la Milpa desde hace más de 41 años.
ofrecerle para todo mal un remedio natural y para todo bien también. El tema de hoy, el SIDA, el VIH, y actualizar un poquito estos temas. Recuerde que hubo recién una rememoración y una activación de la conciencia respecto a este problema que lejos de disminuir sigue creciendo. Y yo voy a rememorar también y a rendir tributo al doctor Roberto Giraldo, que muriera pues, hace un par de años, 2019 por ahí. Roberto Giraldo, un médico colombiano de alcances pues, internacionales. Él realmente fue muy reconocido. Él estuvo en Estados Unidos trabajando en las mejores instituciones y fue pues un rebelde, digamos, de la versión oficial sobre el VIH y el SIDA, y nos dejó un enorme caudal de pruebas y de conocimiento que nos ayudaría a resolver no solo sino muchos otros problemas que involucran al sistema inmunológico, que ese es el fondo de todo esto. Él brevemente, pues un médico que además se especializó en muchos campos de la ciencia, inmunología, epidemiología, bioquímica, por mencionar en los que más destacó, y estuvo trabajando en el laboratorio de biología molecular y de inmunología del Medical Cornell Hospital de Nueva York por más o menos unos 25 años, que dedicó al estudio de las inmunodeficiencias, uno de los especialistas, y fue de los científicos, entre ellos también algunos premios Nobel, que desmintieron la existencia del VIH y señaló los factores ambientales y de estilo de vida como los verdaderos responsables del estrés celular que termina ocasionando o causando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Trabajó inclusive junto con la administración norteamericana en el diseño de experimentos para resolver la polémica sobre la existencia del VIH. Y bueno, lo tuvimos hace muchos años por aquí, en los años 90. Él hizo una gira internacional, gracias a la Gran Fraternidad Universal y una invitación que le hizo. Pues terminó brindándome una entrevista que quedó grabada y que sacamos en ese entonces en nuestro programa de televisión. Y con él tuve pues momentos de conversación muy valiosos que realmente influyeron sobre mi visión de este tipo de problemas y de cómo afrontarlos, ¿no? Él empezó a trabajar con gente malnutrida, sobre todo con poblaciones latinoamericanas y africanas, con todos los núcleos de pobreza y también con los inmunodeprimidos por quimioterapia. Después se fue a atender grupos sociales específicos, particularmente y porque era el grupo al que le daban más infecciones, el de los homosexuales, sobre todo en las zonas muy pobres del Bronx, allá en Nueva York, que era así como el foco mundial de este problema. Y él descubrió que si los homosexuales de esa población adquirían parásitos era porque tenían el sistema inmunológico deprimido. Empezó a investigar acerca del estilo de vida asociado, digamos, a la ocurrencia, a la incidencia de este mal. Y lo que descubrió a primera vista es que pues, no había sistema inmunológico que pudiera tolerar lo que estaba ya poniéndose en boga y de moda, que eran prácticas de baño sauna, de sexo público, de promiscuidad, pero también descubrió que la comunidad heterosexual, que estaba dedicada a las prácticas sadomasoquistas, empezaba también a tener problemas porque hacían consumo de todo tipo de afrodisíacos y de estimulantes, pues para poder disfrutar de largas sesiones, ¿verdad?, de placer, ¿no? Y ese es el origen de cómo comenzó él hace, pues ya como 30 años. Y lo primero que él pedía que se entendiera, y lo primero que hay que entender en este tipo de asuntos, es que ningún microbio, ahí sí, ninguno, mayúsculas, ningún microbio va a causar una enfermedad por sí solo.
el bicho en sí, cualquiera que usted me ponga, no es suficiente para causar una enfermedad. Siempre hay ciertos factores en el cuerpo que permiten que el microbio cause una enfermedad. Como ocurre, por ejemplo, que él usaba mucho con la tuberculosis. El agente tuberculoso pues, está en el aire, ¿no? Ahí está. Toda la gente lo respira, no se me espante. Sí, respiramos también bichos de la tuberculosis como muchos otros bichos. Pero solamente los débiles inmunológicamente hablando van a desarrollar una infección. ¿Verdad? Ese es el asunto. Y es en este sentido cuando en 1983 que se anuncia por parte de Robert Gallo la causa del SIDA y diciendo era el virus del VIH, desde ese mismo momento él lo dijo de manera pues muy latina, ¿saben qué? Es una estupidez. O están todos locos. Porque nosotros, dice, en el laboratorio en que yo estaba, estábamos trabajando en inmunología clínica y en enfermedades infecciosas. Llevamos muchos años en esto. Y sabíamos que los laboratorios de todo el mundo, el resto de los laboratorios, lo que hacían era andar buscando bichos, microbios, del cáncer, de la artritis, de la esclerosis múltiple, de esquizofrenia, alguien a quien culpar. ¿Por qué? Porque si hay alguien a quien culpar, hay un medicamento que producir y todo un protocolo que desarrollar y enormes ganancias, sobre todo en la bolsa de valores, para las farmacéuticas que se apunten el gol, digamos, de identificar el bicho y sacar algo contra el bicho. Pero él en 1985 comenzó a explicar en Colombia, donde residía, que esto era más bien una enfermedad tóxica, ¿verdad? De hecho, que era una combinación de desnutrición y toxicidad. Y entonces él trabajaba en un hospital, ¿verdad? Y en ese entonces pues, estaba la histeria, usted recordará, si tiene la edad para hacerlo, que hubo una histeria mundial, que nadie quería tratar a los calificados así como sidosos, los aislaban, los abandonaban literalmente, nadie se les quería acercar, si no era con guantes, máscaras, con, bueno, todo tipo de protecciones. Y él me lo comentó, dice, yo prohibí el uso de guantes o máscaras. No permití que se aislase a los enfermos. No dejaba que les marcaran con un nombre ahí de SIDA. Y en mis órdenes médicas, ¿verdad? Yo exigía cierto tipo de música para que escucharan permanentemente. E incluso, algunos, puse darle helado de vainilla 3 veces al día porque estábamos haciendo estudios sobre la vainilla y resulta que era inmunotónica. Pero lo sorprendente es que ese tipo de medidas hicieron que los enfermos comenzaran a mejorarse. ¿Qué tal? ¿Sí? Pero en Colombia, al estar en confrontación con el cuerpo médico, se apandillaron todos y trataron de hospitalizarlo en una institución mental, pues nada más por no ir con la corriente, pero pues era un tipo que estaba mostrando los hechos que no se equivocaba. Así es que logró, alguien le dio el pitazo, salió huyendo a Estados Unidos, donde lo recibieron las mejores instituciones de investigación, y le metieron el gusanito de la duda, ¿será que estoy así medio pirado? Bueno, pues entonces estudió más y más. Dice, pero entre más estudiaba yo epidemiología, virología, biología molecular y bioquímica, me daba cuenta de que en realidad estaba yo en la ruta correcta, ¿no? Hasta que un amigo me dice, oye Roberto, hay un artículo en la revista Discovery de un tipo allá en California que se llama Peter Duesberg, al que le llamaban el hereje del SIDA. Ajá, dice, bueno, pues ya me salvé, ya no estoy solo. Y así continuó pues la procelosa travesía de este científico que empezó a descubrir que muchas personas daban positivo en las pruebas, el Western Blot y el ELISA, y pues empezó también a investigar por qué unas personas que tenían evidentemente síntomas no necesariamente daban positivo, que no todos los que daban positivo HIV desarrollaban SIDA, en fin, y todo esto lo llevó
de manera muy científica a investigar. Lo que él descubrió es que había grupos que con más frecuencia desarrollaban este síndrome de inmunodeficiencia adquirida y eran ciertos grupos de homosexuales o de ciertas prácticas homosexuales, heroinómanos, drogadictos, prostitutas que abusaban de drogas, personas que vivían en lugares de gran pobreza, sobre todo en África o Asia y algunas bolsas aquí de Latinoamérica. Y en todo este análisis, pues sí, ya me marcan que ya tengo que irme. Yo le voy a seguir platicando sus análisis. Voy a pedir un foquito para la próxima, un timbre, algo así. Nos vamos a una identificación en la 92.9, amor mío, para volver enseguida porque será muy breve. Sí, yo ya se me deshacía aquí esta mujer por la ventana del estudio, sí, ya, corte, pero bueno, y yo aquí clavado, pues no la veía. La hago sufrir mucho también con eso. Pero bueno, muchas gracias a los que nos están sintonizando en el Facebook Live. Yo sé que es un esfuerzo tremendo porque pues, no todo se da el tiempo de andar ahí asomado. Los más prefieren escucharnos, no sea directamente a través de las ondas hercianas o a través de la magia del Internet. Pero agradezco mucho el esfuerzo de vernos, ¿verdad? De compartir este momento, ¿no? Y sobre todo esta información que ahora sí que de primera mano obtuve de la entrevista y el contacto con este tremendo médico e investigador que fue Roberto Giraldo y que pues nos honró con esa confianza. Tuvimos un contacto al paso del tiempo con él por el incipiente correo electrónico que había entonces. Y le agradezco a la Gran Fraternidad, que en ese entonces fue quienes patrocinaron la visita de Roberto aquí a Ensenada y pues nos consideraron para hacer llegar el mensaje en aquel entonces, ¿no? Que pues tenía muchísima gente muy preocupada, muy acalambrada, en situación muy difícil, y a quienes desarrollaron el síndrome, pues ya sabrá usted, ¿no? La cantidad de abusos, de discriminación y vejaciones que sufrieron y que todavía siguen sufriendo muchos, sin sin un motivo para que ello suceda, ¿no? Espero que el programa de hoy pues abone un poquito a la sensatez al respecto, ¿no? Pero ya vamos a entrar. Volvemos aquí a la 92.9, estamos también en Facebook Live, como todas las semanas, en La Hora Sana de la Semana, que llega desde hace más de 38 años, 39 por ahí, por una gentil cortesía de la Milpa Central Naturista, que la atiende en Avenida Espinosa entre segunda y tercera, de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 10 a 7, domingos de 12 a 4 y a los teléfonos 646-176-1005 y 176-1040. En las redes usted se comunica a través del Facebook, lamilpa.mx, o del Instagram, @lamilpacentral. Y recuerde que hay servicio a domicilio, que hay consultoría naturopática y que también se envían pedidos a todo el orbe. Pero lo más importante que hay que recordar de la milpa es que desde hace más de 41 años le ofrece para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Y yo aquí golpeando el micrófono así como si fuera punching bag. Pero bueno, estábamos en este asunto que Roberto Giraldo se fue a investigar los grupos pues a los que les daba más, ¿no? Y lo que él descubrió a través de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, del Instituto Pasteur de París y del Instituto Robert Koch de Alemania, que ellos tenían muestras de sangre de todo el siglo pasado, ¿no? Y reveló que únicamente desde la década de los 50 para adelante comenzaban en las pruebas de ELISA y el Western Blot a dar positivo, que la sangre de individuos que vivieron antes de los 50 no tenían anticuerpos
de lo que se supone es el VIH, ni tenían nada. Y entonces esto comenzó, por definición, pues alrededor de la mitad del siglo pasado. Pero por otro lado, cuando se analizaron los grupos que más reaccionaban positivamente al SIDA, lo que se estaba viendo es que todos ellos tenían un factor de toxicidad o de intoxicación sumamente, digamos, importante, pero además agentes, lo que se conoce como agentes estresantes. Esto es, se descubrió que a mayor exposición a agentes estresantes y agentes tóxicos en el pasado, ya sea de tipo químico, físico o psicológico, una persona expuesta de esta manera por periodos largos de tiempo empieza a responder liberando proteínas, enzimas y fragmentos de ADN. Esto ya se sabía, esto es algo que se sabe desde hace un siglo. Las células cuando se estresan producen algo que se llama transcriptasa reversa o inversa y que liberan fragmentos de ácidos nucleicos. Eso que se detecta en las pruebas estas, pues, la PCR y demás. Y también se liberan partículas que si uno tomara una fotografía a microscopio electrónico, parecen virus sin serlo. Entonces, todo esto lo que hizo fue fortalecer la investigación de Roberto Giraldo para insistir y descubrir y demostrar que bajo estrés y bajo toxicidad es muy fácil deteriorar el sistema inmunológico, estresar a las células, que éstas liberen sustancias que después van a aparecer en pruebas PCR, ELISA, etcétera, y va a dar la persona positivo como si se tratara de un problema viral. Él descubrió que bajo estrés también hay una aceleración de la apoptosis. Este nombre simpático y rimbombante, apoptosis, es la muerte celular programada, pero que se hace mucho más rápida cuando se está bajo estrés, ¿verdad? Cuando esto sucede durante un largo tiempo, se van a producir proteínas reversas, que son las que se detectan con las pruebas ELISA, Western Blot y de carga viral. Y él creía entonces que la persona que salía positiva en esas pruebas tenía sencillamente un sistema inmune deteriorado. Posteriormente, la literatura científica empezó a identificar 60 o 70 situaciones por las que una persona puede reaccionar positiva a los test de tipo viral, y esto incluye el uso de vacunas. ¿Sí? A mayor número de vacunas recibidas, mayor es el riesgo de dar VIH positivo. También en mujeres embarazadas, ¿verdad? A mayor número de embarazos por parte de una mujer, mayor probabilidad de dar positivo. Personas que han tenido malaria, tuberculosis, lepra, tripanosomiasis, ¿verdad? Personas que han recibido transfusiones con frecuencia, quienes se han expuesto al semen con mucha frecuencia o de forma exagerada, el estrés mental, la ansiedad, los ataques de pánico o la depresión, todos ellos predisponen a un individuo a salir positivo en estas pruebas. Porque todo esto que normalmente se llaman cofactores, en realidad son agentes que estresan al individuo, que lleva entonces a la liberación de ácidos nucleicos, proteínas, etcétera, y esto es detectado en estos test, porque no están calibrados, ¿verdad?, de manera adecuada para que den positivos. Y de ahí él descubrió que terminaban haciéndose un sinnúmero de tratamientos innecesarios y había un sufrimiento innecesario, porque lo primero que hacen a la persona es etiquetarla como sidoso, ¿verdad? Le dio SIDA, ¿verdad? Porque ni siquiera es HIV positivo, es SIDA, malamente, ¿no? Pero bueno, empezaron a surgir preguntas e interrogantes. Oiga, pero si la homosexualidad ha existido toda la vida, ¿qué hace que ahora estos ciertos grupos homosexuales tuvieran problemas? Pues lo que descubrió es que solamente no era la homosexualidad, eran grupos homosexuales que habían pues estrenado un estilo de vida basado también para vivir la vida loca con drogas, el abuso de las drogas, el sadomasoquismo, y después él descubrió que también había por ese estilo de vida
un enorme remordimiento. También descubrió que bajo esas condiciones de vida había deficiencias nutricionales específicas, ¿verdad? Y sobre todo porque descubrió que muchas de estas personas habían nacido y vivido en la pobreza y no habían comido lo que tenían que comer. Así de sencillo, ¿verdad? Un sistema inmunológico debilitado. Y si además esta persona, como sea en África, en Asia y en muchos lugares de América Latina, había estado expuesta a parásitos, hongos o bacterias que consumen más sistema inmunológico, dejando prácticamente nada para enfrentar las nuevas consecuencias, las pruebas salían positivas y el riesgo de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida era mucho mayor. Bueno, lo que se descubrió también después, ya a fines de los 80s, principios de los 90s, es que había personas VIH positivas que daban, pues sí, positivo, pero que estaban vivos y campantes sin ninguna sintomatología de SIDA. Pero lo que tenían en común, él descubrió, es que todos estos que habían dado positivo originalmente, habían entendido el llamado de médico y habían cambiado radicalmente su estilo de vida, particularmente los grupos que estaban en California, que entraron pues al naturismo, a la suplementación nutricional, al ejercicio, al descanso adecuado, en fin, desarrollaron un estilo de vida saludable y su vida cambió y cambiaron también sus tests, ¿verdad? Y siguieron vivos tranquilamente, se murieron de lo que hubieran querido morirse de cualquier otra cosa, menos, ¿verdad?, de haber desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Pero sí notaron que aquellos que comenzaron a tomar el AZT o las nuevas drogas antirretrovirales fueron muriendo, ¿verdad? Y pues la explicación que se recibió, como unas explicaciones que se están recibiendo en estos días, es que el virus se volvió resistente o es que mutó, ¿verdad? Y finalmente pues se los llevó. Porque pues, a final de cuentas nos estaban atendiendo las causales que venía mostrando Roberto Giraldo y ya todo un equipo, ¿verdad?, de investigadores. Esto es, lo que ellos entendieron y descubrieron y comprobaron es que el sistema inmunológico se deterioraba antes de que se volvieran positivos. Ahí está el punto. Un sistema inmunológico deteriorado antes de salir positivos, ¿verdad? Entonces, lo que hoy se llama VIH no es causa de nada. La causa no puede venir del efecto. Ahí está otro de los grandes avances y descubrimientos que nos deja Roberto Giraldo, ¿verdad? A quien estamos recordando por su aportación a la inmunología, la epidemiología, la biología molecular e inclusive la bioquímica. Y en virología, pues destacó tremendamente, ¿no? En el año 97, lo que él sí tuvo muy en claro es que tuvo una diferencia con Luc Montagnier, uno de los grandes virólogos, porque pues no terminaba de salir un virus del VIH aislado. Nada, y nada, y nada. Por más que se aislaba, se purificaba, pues no salía nada, ¿verdad? Salía un mundo de restos celulares, pero pues no salía el famoso virus que habían anunciado, ¿no? Y entonces él en una reunión, de hecho, en Pretoria, allá en Sudáfrica, les digo, ¿saben qué? En esta convención internacional se trata, yo creo, de un virus muy único, ¿no? Porque lo único que le falta, digamos, a ustedes para defender que existe un virus como tal, pues es que no es fotogénico, pues no le gusta salir en la fotografía al microscopio electrónico, pero bueno, de la misma manera en que actualmente se hace, se secuenció por computadora y finalmente esto es lo que se utiliza como referencia, ¿no? De hecho, hoy se sabe que por el estrés y por la toxicidad, sobre todo cuando son simultáneas, es que hay proteínas, hay enzimas, hay fragmentos de ADN que existen, ¿verdad? Y que a los que más tienen esto es a los que les da el SIDA, ¿verdad? Lo interesante es que esto es constante, que la misma secuencia en diferentes enfermos se presenta.
Y gente con SIDA en la India tiene lo mismo que gente con SIDA en España o en Madagascar. Esto quiere decir que el síndrome es producto, ¿verdad?, de una desnutrición y una exposición a factores estresantes, pues muy crónica. Pero crónica también es la necesidad de irnos a una identificación a la cual me están llamando, para lo cual volveremos enseguida porque será muy breve. Sí, se nos está muriendo de frío ahí en la cabina, ya está como, como esquimal. Qué bárbaro. Bueno, yo como soy anglosangrón tengo un poquito más de resistencia al frío, ¿no? Pero sí, acá sí ya perdí la protección y tengo que usar la cachucha. Ya, baja de 12, digamos, en el día, de 14 para abajo, cachucha, segura. ¿Verdad? Eso que ni qué. Sí, porque si no, sí se me escapa todo el calor corporal por la azotea. Pero bueno. Y sí, todo este asunto es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una predisposición multicausal, ¿no? Y la verdad es que nos deja... Hoy estoy comentando, bueno, lo de Roberto Giraldo, pero hay mucha más información que también voy a publicar, aunque no alcancemos a cubrirla aquí, porque tiene que ver precisamente con el qué hacer al respecto, o sea, cómo evitar que esto suceda, cómo salir cuando se ha dado positivo al VIH, ¿no? O cuando se empieza a ya desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay muchísimas cosas que hacer, pero todas indefectiblemente pasan por la nutrición. Eso no tiene pierde, ¿no? Ahí está. Y claro, por la desintoxicación y por adoptar un estilo de vida más saludable. O sea, eso digo, ¿cómo le diré? No es ciencia espacial, ¿verdad? Eso hay que tener 3 dedos de frente, hasta con menos de 3 dedos lo entiende uno, cabrón. Digo, pero somos neciesones, es lo que pasa. Queremos seguir haciendo lo mismo y que sucedan cosas diferentes. Pues, nunca, nunca va a ocurrir semejante cosa, ¿no? Es la naturaleza humana. Así como si pon fe, prende la veladora y va a suceder frente, aunque tú no hagas nada por tu cuenta, pues no. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Ahí está el secreto. Sí, ya la chamba ya estuvo hecha y nosotros nos corresponde empujar el carrito. Ya vamos a volver, ya nos están identificando en la 92.9 y volveremos pues casi que enseguidita, mientras se calienta las manos ahí la operadora. Ya estamos de vuelta aquí al aire y también en Facebook Live, en la 92.9 FM, amor mío, por una gentil cortesía de la Milpa Central Naturista, más de 38 años, 39 años patrocinando aquí el espacio de la hora sana de la semana. Y ya sabe usted que le atiende de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 10 a 7, domingos de 12 a 4, y a los teléfonos 646-176-1005 y 176-1040. Y no lo olvide, también le ofrece para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Otra de las grandes aportaciones que hizo Roberto Giraldo en este asunto del SIDA y el VIH, además de decirnos que a esto se llega no necesariamente por un virus, sino por un estilo de vida como el actual, lleno de toxicidad y factores estresantes. Hay un ensayo maravilloso con madres que salieron VIH positivas y que tenían bebés que eran VIH negativos, lo cual contradecía pues el asunto, ¿no? Y entonces dividieron a los niños en 2 grupos, bueno, en 3 grupos de hecho. Las madres, a bebés que recibían solamente pecho, bebés que recibían pecho y biberón, y bebés que solamente recibían su evemplo, su biberón solito. Y observaron que algunos de estos niños se volvieron VIH positivos después, ¿verdad? Y esto
fue mayor, por supuesto, en los que se alimentaron exclusivamente con biberón, después los que usaron mixto, pecho y biberón, y después finalmente los que solo usaron pecho, ¿verdad? La pregunta es, en el pecho, digamos, uno dice, bueno, pues se infectó, digo, los quienes postulaban esto como un virus, se infectó por la leche de la madre. Bueno, ¿y los del biberón hervido? ¿Cómo se infectaron? ¿Verdad? Entonces, lo que se hizo fue una revisión de la nutrición durante el embarazo. Y lo que descubrieron es que solamente había transmisión por el pecho en madres que eran extremadamente pobres y por lo tanto exhibían una desnutrición específica. ¿Verdad? Ahora sí que una inmunodesnutrición. Entonces, todo esto nos llevó pues, a revisar una enorme cantidad de literatura para hacer pues, un pequeño resumen y todo lo que hoy se llama la terapia nutricional para este tipo de situaciones. Ya recordará que en programas anteriores yo he mencionado cómo es que el estrés perjudica nuestras defensas y que lo último que debe hacer cualquier autoridad sanitaria consciente, ya no digamos autoridad, cualquier persona consciente, es no promover más estrés, no promover más miedo, asegurarse que la gente coma, ¿verdad? Que tenga, ahora, pan, agua, pan, jabón y alfabeto, como decía Alfonso Reyes, pan, jabón y alfabeto, lo básico. Pero yo agregaría y que tengan un ambiente, digamos, lo más libre de estrés posible. Pero ahí le andamos inyectando el estrés diario, ¿no? Usted prende la televisión, no, pues olvídese de esas noticias. Hay que usar otros canales, ¿no? Porque las infecciones solamente son posibles. Así, las infecciones solamente son posibles si un sistema inmunológico está deficiente, deprimido. No hay otra. El bicho por sí mismo, ya lo habíamos, y lo había demostrado Roberto Giraldo, el bicho por sí mismo no produce nada. Respiramos todos los días cualquier cantidad de bichos que si los contabilizáramos y nos enteráramos, nos entra el ataque de pánico, ¿verdad? No, o sea, estamos hechos para que venga todo el bicherío que traemos flotando, ¿verdad? O que está en los alimentos, etcétera. Nuestro sistema inmunológico se encarga. Claro, hay que minimizarle el trabajo, pero hay que fortalecerlo y hacerlo más eficiente. ¿Qué cosas debilitan las defensas y que lo pueden predisponer a esta condición? Pues las espiroquetas, como las de la sífilis, las micobacterias, como las de la tuberculosis y la lepra, los hongos de todo tipo, incluida la candidiasis y sobre todo la candidiasis, protozoarios como los de la malaria, la amibiasis, la yardiasis, etcétera, los helmintos, todos los gusanitos estos, la cisticercosis, los platelmintos, etcétera, y los radicales libres, ¿verdad? La oxidación, digamos, por radicales libres. Ya desde tiempos de Galeno, fíjese, estamos hablando de 200 antes de nuestra era del dominio público que la mente influye sobre el cuerpo, sobre todo en el sistema inmunológico. Y se han descrito múltiples alteraciones inmunológicas en personas que están bajo estrés psicosocial, o sea, no nada más es psíquico, sino también social. Esa parte es importantísima. La separación de los seres queridos induce a una disminución de la proliferación de linfocitos, nuestros linfocitos y células asesinas que nos defienden a capa y espada, disminuye cuando separamos a la gente o la aislamos de sus seres queridos, como inteligentemente lo hicimos en esta pandemia, ¿verdad? Pero bueno, el estrés mental altera la capacidad de reparar nuestro ADN por parte de nuestros linfocitos, otra más. Los mecanismos por los cuales el estrés mental ocasiona una inmunodeficiencia ya están aclarados en las últimas décadas y ahí le voy a pasar más de 20 publicaciones al respecto. Es importante notar que a lo largo de toda la cadena de reacciones en la respuesta al estrés, se producen radicales libres que nos van oxidando, envejeciendo prematuramente. Nos van dejando vulnerables.
Y hoy que se sabe que los linfocitos, nuestras células, nuestros glóbulos blancos, los T particularmente, pero todos los linfocitos, producen hormonas y neurotransmisores, no solamente las glándulas o las neuronas. Estos glóbulos también piensan y también se comunican ampliamente, ¿verdad? Tienen receptores para hormonas y neurotransmisores y reciben información, pero también proporcionan información. Lo cual demuestra que la mente, el cerebro, las glándulas y los tejidos linfoides y todos los glóbulos, ¿verdad?, que se derivan de estos tejidos linfoides se encuentran interconectados, están en Bluetooth y están en conexión permanente, ¿verdad?, para podernos defender. O sea, dígame, si un sistema así maravilloso no está para chutarse a cualquier bicho, por favor, nada más hay que ayudarle, no hay que estorbarle. Entonces, el estrés mental es el agente inmunosupresor que está en relación con el comienzo, el curso y el pronóstico del SIDA. Esos estresantes nutricionales también agregan al estrés psicosocial. La desnutrición se sabe desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Hubo estudios que demostraban que había efectos nocivos, que la desnutrición daña los órganos linfoides, que el tejido linfoide, de donde depende, digamos, todo nuestro sistema inmunológico, es muy vulnerable a los daños por desnutrición y que es común que se atrofie en individuos desnutridos. Y nunca habíamos tenido tanta gente desnutrida hoy que estamos sobrealimentados. Esa es la tragedia del asunto, ¿verdad? ¿Cómo es tanta chatarra, tantos alimentos contaminados, transgénicos, con hormonas, ultraprocesados, que estamos sobrealimentados, pero estamos desnutridos? Y esto atrofia, ¿verdad?, los órganos linfoides y con ello, pues literalmente licia nuestro sistema inmunológico. Todas las células inmunes y sus productos, porque ellas producen cosas como interleuquinas, interferones y complementos, todas estas cosas que nos hablan ahora tienen que ver con la defensa, todos dependen de los nutrientes. No se reproducen estas células y no se multiplican si no hay nutrientes suficientes. Entonces, la mayoría de mecanismos de defensa, ¿verdad?, se alteran en los síndromes de desnutrición proteico-calórica. La desnutrición proteico-calórica, o sea, el no comer suficiente. Se sabe, ¿verdad?, que como además va acompañada de deficiencias de vitaminas y de minerales traza, se sabe que altera, ¿verdad?, los mecanismos de defensa. Pues eso, digo, como que es nuevo. La desnutrición humana particularmente es un síndrome de múltiples deficiencias, ¿verdad? Y cada una de esas deficiencias pues genera problemas. Pero además tenemos excesos de grasas que alteran el sistema inmunológico. Además tenemos la desnutrición intrauterina en el vientre materno que causa que nuestro sistema inmune se deprima de manera prolongada o permanente. Y a nivel molecular las células se dañan, ¿verdad?, al aumentar los radicales libres por el estrés. En fin, hoy se sabe también que las grasas pueden oxidarse antes de ingerirlas y hay pruebas de que animales alimentados con grasas oxidadas se les atrofia el timo, la glándula fundamental para el sistema inmunológico, y sus linfocitos T dejan de trabajar adecuadamente. ¿Dónde encuentra esas grasas oxidadas? En todas las frituras comerciales. Entonces, debe recordarse entonces que la desnutrición y la infección van unidas y cada una agrava la otra. Si usted tiene una infección, se agrava su desnutrición. Si usted se desnutre, se agravan las infecciones. Entonces, hay una impresionante similitud. Si uno revisa, digamos, las deficiencias nutricionales y los síntomas descritos, hay una similitud impresionante entre los rasgos inmunológicos de deficiencias nutricionales y de lo que es el SIDA. Así, si usted conoce los datos del SIDA y le están leyendo por ahí sin decirle que los síntomas de una persona desnutrida, usted dice, pues fácil, es una persona con SIDA. Pues no, es una persona desnutrida. Así es que esto pues abre también un campo esperanzador, tremendamente esperanzador, para quienes ya están sufriendo esto, porque lo que necesitan es una enorme cantidad
de nutrientes y asegurarnos de que además de desparasitarse de todo tipo de otros parásitos, macroscópicos y microscópicos, sobre todo la candidiasis, con nutrición adecuada, hoy que tenemos acceso a la nutrición de primer orden, ¿verdad? A la ingeniería nutricional y que tenemos acceso a los adaptógenos, a las plantas adaptógenas de todo el mundo, pues pueden encontrar una tremenda respuesta en ese sentido, ¿no? Pero nos vamos a una identificación en la 92.9 FM, amor mío, que será muy breve y volveremos enseguida. Bueno, pues ustedes me disculpan este silencio, pero me quedé reflexionando, además de rechazar aquí la llamada de un amigo que insistía en comunicarse, pero estoy usando mi teléfono para esta transmisión. Me quedé reflexionando sobre el resumen, digamos, de esto, qué enseñanza nos dejan científicos como Roberto Giraldo y todos los demás investigadores que previamente hablaron sobre el síndrome de desnutrición proteico-calórica, que realmente estaban describiendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no era muy novedoso en ese sentido, pero también agregando, digamos, la toxicidad moderna. Bueno, pues esto se convierte en una definición de ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desnutrición más toxicidad, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, vamos a volver ya al aire justamente para pues darle el cerrojazo a este tema, ¿no? Y sí, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Estamos ya en la recta final de esta La Hora Sana de la Semana, cortesía de la Milpa Central Naturista, que desde hace más de 41 años le ofrece para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Y bueno, pues hemos hablado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del VIH, de las pruebas que si usted sale positivo no necesariamente tiene un bicho, de por qué puede salir positivo en estas pruebas y que lo más importante que se descubrió en todo esto era el factor, sobre todo combinado, de desnutrición y toxicidad, que es un síndrome de desnutrición y toxicidad simultáneamente, que la vía entonces de salida, de prevención primero y de salida después, pues es otra distinta a la que se viene planteando. Hemos planteado también, bueno, planteaba Roberto Giraldo, que para que una enfermedad infecciosa o parasitaria comience, siempre se requiere que el huésped sufra de algún grado de inmunodeficiencia y generalmente detrás de cualquier inmunodeficiencia viene una mayor desnutrición. Porque además si usted se infecta y se parasita, ¿verdad? Se va a causar más inmunosupresión y más desnutrición. Por eso en los países pobres, ¿verdad?, como en África, donde ha sido dramático, pues se genera un círculo vicioso, ¿no? Muchas enfermedades, de hecho, en la edad adulta también tienen su origen en una programación in útero. Esto es, todo lo que sucede durante las etapas del embrión y del feto en el vientre materno es recordada por nuestras células
y nuestros tejidos y nuestros órganos y nuestros sistemas durante toda nuestra vida. Entonces, las experiencias fetales y de la primera infancia, sobre todo la lactancia, que no debería faltar nunca, programan el sistema inmunológico y esto nos acompaña toda la vida, ¿no? Por eso una nutrición prenatal deficiente altera aspectos de la inmunidad, hace que involucionen los tejidos linfoides como el timo y suprime la respuesta de anticuerpos a vacunación. Se ha documentado ya hasta el cansancio la alteración de la inmunidad por la alimentación materna deficiente, cuando es deficiente la alimentación de la madre, ¿verdad? Sobre todo durante el embarazo y durante la lactancia. Esta inmunosupresión puede durar hasta la adultez, ¿verdad? Y puede, hoy se sabe, pasar a la siguiente generación. Así como la carencia de zinc durante el embarazo causa inmunodeficiencia, esta deficiencia de zinc puede prolongarse hasta 3 generaciones. De la importancia, ¿verdad?, tremenda de la nutrición. Que es donde deberíamos estar poniendo énfasis, no intoxicando más a la gente. O sea, si lo primero no se tiene, lo demás no va a lucir, ¿verdad? Las consecuencias de la pobreza y la desnutrición se están transmitiendo de generación a generación y además lo que se descubrió es que es con efecto acumulativo y que el SIDA podría ser la consecuencia máxima de estos efectos acumulativos de la pobreza y la desnutrición. Entonces el papel que juega la desnutrición materna deficitaria pues es crucial y no podemos tomarlo a la ligera. La desnutrición constituye el principal factor de riesgo para el SIDA de los adultos en países en desarrollo y científicamente hablando no hay razón alguna que justifique asegurar que la sola promiscuidad sexual era la causa del SIDA, si no se consideran los papeles que juegan la pobreza, la desnutrición, las infecciones y las parasitosis. Entonces, por ello la terapia dietética para el SIDA pues ha dado tremendos resultados que han sido, por supuesto, censurados en el menor de los casos porque pues se dejan de vender los retrovirales, ¿no? Cuando debería todo esto ir como la base, la plataforma de arranque. ¿Qué es lo que se necesita? Aminoácidos se necesitan que la persona que está en esta condición gane peso. Hoy se sabe que si uno pierde el 50% de la masa muscular, sobreviene el fallecimiento. El desenlace es inevitable. Por ello es muy importante que se consuman aminoácidos libres, particularmente leucina, glutamina y arginina, para recuperar el peso, ¿verdad?, muscular. Que haya vitaminas, pues, las vitaminas en general, pero sobre todo y por encima de las vitaminas, donde la A juega un papel muy importante, están los minerales, entre los que destacan los más antivirales, ¿verdad? El selenio, el zinc, seguidos del cobre y manganeso. Antioxidantes, bueno, pues ahí está el NAC, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, y uno muy importante, los factores de transferencia que deben haberse entrado por el pecho materno, pues hoy existen, y aquí recuerden, nuestro Politécnico Nacional tiene factores de transferencia maravillosos, hay humanos y hay de cocodrilo, ¿sí? Y son tremendamente efectivos para subir el sistema inmunológico, sobre todo cuando ya se encuentra uno en apreturas. De hecho, en problemas virales como los actuales, el uso, la administración de factores de transferencia ha dado resultados verdaderamente sorprendentes. Bueno, para quienes la conocemos no nos sorprende, pero para el status quo, pues sí, así como wow, ¿verdad? Verduras, mucha verdura, sobre todo fresca. Un 50% de los vegetales deben comerse frescos, lo mismo que las frutas. En los cereales hay muchísimos cereales importantes como el mijo, la quinoa, el arroz integral, el alforfón, el sorgo, que nadie se acuerda, existe la harina de sorgo maravillosa, etcétera. Las legumbres, muy importantes las legumbres, o sea, todo tipo de frijoles, lentejas, chícharos, garbanzos y habas son fundamentales, ¿no? Las macroalgas ni se diga. De hecho, todas las algas, macro y microalgas y combinaciones de ellas, excelente. La arame,
¿verdad? Es las mezclas como el kelproidán, microalgas como espirulina y sobre todo clorela, ¿verdad? Son fundamentales, repito, en este asunto. En alimentos animales se recomienda evitar todos aquellos que se sospecha han sido procesados o alimentados con hormonas, ¿verdad? Hay que preferir los metabólicamente ligeros como pescados grasos y semigrasos, muy poca carne y si se come carne algo de cabra y de borrego ocasional. En condimentos, irse a la sal marina y a las especias estandarizadas o frescas. En grasas, preferir las de origen vegetal, por supuesto, oliva, linaza, semilla de uva, coco, aguacate, ajonjolí. El ghee, si usted va al animal, que es la mantequilla clarificada, ¿verdad? Eso todo de tipo orgánico y las otras grasas de las semillas y las oleaginosas, todo el grupo de las nueces, la calabaza, el girasol, el ajonjolí, el cáñamo, que es tremendamente una semillita muy interesante, muy rica y súper potente en DHA. Hay que evitar, eso sí, los azúcares refinados, los colorantes artificiales, las grasas trans o margarinas, los aceites hidrogenados, la sal refinada, el glutamato monosódico, los conservantes artificiales, las harinas y granos refinados, los alimentos ultraprocesados, lo que se está comiendo todo el mundo hoy día y por eso hay inmunodeficiencia y por eso suceden cosas, ¿verdad? ¡Ay, el bicho! No, pues el bicho no, la nútrase correctamente y así no le va a tener miedo al bicho, ni a los bichos, ni a las bichos. Se acabó, o sea, usted tiene un sistema inmunológico maravilloso, súper inteligente, dele de comer, no sea usted así, ¿verdad? Líquidos, bueno, probióticos también, los probióticos en base a miso, chucrut, kefir, leche búlgara, ahí tiene probióticos para aventar para arriba. Y lo que saltó a la palestra fue el uso de adaptógenos que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a recuperar la vitalidad, sobre todo a partir de las suprarrenales, que son las más desgastadas por el estrés. Y destacan entre una larga lista que le voy a hacer llegar, allí en nuestro Facebook, el astrágalo, el eleutero, pues el andrographis, la maca, el reishi o ganoderma son los adaptógenos número uno para estos problemas, acompañados de hierbas como, pues sí, la equinacia, el ajo, el epimedium o yin yang, ¿verdad? También se requieren hierbas tranquilizantes y tónicos nerviosos como la pasiflora, la valeriana, la manzanilla, la lavanda, la melisa, la vara de San Juan particularmente, no solamente tonifica el sistema nervioso y ayuda a contrarrestar la depresión, sino que fue de las primeras plantas que se descubrió tenían un efecto anti-HIV, si pudiéramos ponerlo así, pero tremendamente efectivo y benéfico. Toda esta información, por supuesto, la vamos a hacer llegar a través del Facebook, los documentos, no solamente el video, quedan grabados, sino también los documentos. Pero en conclusión, ya se han documentado deficiencias nutricionales y de antioxidantes en todos los enfermos de SIDA. Que estas deficiencias son un requisito previo para dar positivo a las pruebas VIH. Que estas deficiencias también son un requisito para que un individuo que sale VIH positivo desarrolle las manifestaciones clínicas del SIDA. Que las deficiencias nutricionales juegan un papel fundamental en la patogénesis del SIDA. Que los suplementos nutricionales y los antioxidantes y la herbolaria correspondiente, sobre todo basada en adaptógenos, se ha utilizado con mucho éxito en la prevención y en el tratamiento del SIDA. Que un estatus nutricional y antioxidante óptimo garantiza el éxito de la prevención primero y del tratamiento después. Que para prevenir y tratar el SIDA es indispensable suministrar a los que salen VIH positivos y a los pacientes de SIDA y en general a todas las comunidades desnutridas, léase la mitad de México, el mínimo de sus necesidades alimentarias. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales frescos y orgánicos y probióticos es inmunoestimulante, pero sobre todo, y lo que ya se veía, evitar el estrés psicosocial prolongado, la separación, el aislamiento, la pérdida de los afectos. Eso es fundamental. ¿Y qué estamos haciendo? Exactamente lo contrario. Parece complot, ¿verdad? Parece como que por ahí les pasaron ¿verdad? Un billete para que hay que inmunodeprimir a todo mundo. La receta, espántalos, miedo continuo, sustos a cada rato. Ahí viene esta, ahí viene la otra, uyuyuy, ayayay, aguas.
encima intoxícalos, ¿verdad? Pues no. Cierra todo menos las áreas de alimentos chatarra y ultraprocesados, faltaba más, ¿no? Sino que cómo los vamos a entretener. Genérales pues todas estas condiciones que de por sí ya venimos medio sentidos o resentidos, pues con esto pues nos dan la puntilla. Así es que pues ahí tiene usted, y recordando a Roberto Giraldo, esta herencia que nos deja a nivel de investigación científica en el área de la inmunología, particularmente VIH y SIDA, del tema del cual hemos hablado el día de hoy. Yo le agradezco a todos los que sintonizaron y aguantaron a pie firme aquí en el Facebook Live, y por supuesto a quienes nos escuchan aquí en la 92.9 FM Amor Mío, de la cual nos despedimos. Hasta la próxima. Yo sí me sorprendieron. Nadie preguntó nada. Bueno, pues ya podrán ir preguntando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los espero hasta la próxima. Pero sobre todo, ahí les encargo que compartan lo más que puedan para que este mensaje finalmente llegue al mayor número de gente posible. Hasta la próxima.